Bueno, estamos en este espacio llamado Reflexiones a Profundidad, Camino al Juicio, que es en el marco del juicio de los 8 compañeros de Guapinol. Y nos encontramos, mi nombre es Marta Silva, soy parte de algunas estructuras de Amigos de la Tierra y he estado como un poco en el trayecto de los movimientos ambientalistas. Y nos encontramos con nuestra compañera Francisca Estuardo de Global Witness y hoy vamos a hablar en el marco de la pasada conferencia de la COP26 y vamos a hacer algunas preguntas a nuestra compañera Francisca. Entonces, bueno, soy Marta y bueno, no sé, ahorita Francisca, si quieres presentarte. Marta, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Yo soy Francisca Estuardo, soy parte del equipo de personas defensoras de tierra y medio ambiente de la organización Global Witness, que trabaja principalmente documentando los ataques letales a las personas defensoras alrededor del mundo, y también trabajando de la mano de la investigación y de otras herramientas de incidencia para llegar hasta los actores que son responsables de parte de estos abusos. Okay. Bueno, comenzaremos con las preguntas y primero que nada, ¿qué se esperaba de la COP26 y cuál ha sido el resultado ahora, desde tu visión, Francisca? Yo creo que las expectativas de la COP, sobre todo en un contexto en el que la crisis climática ya ha sido como no solo confirmada, sino también la urgencia que tenemos de actuar, se ha instalado como parte de la discusión. Creo que había muchísimas expectativas por parte de la sociedad civil, de las organizaciones y de las personas que están en primera línea defendiendo la tierra y el medio ambiente, de que este pudiera ser al fin un espacio de compromisos reales. Si bien hoy día ya existe un entendimiento, creo, más abierto, aparte de las personas, bueno, más allá de las personas que lo niegan, digamos, hay un entendimiento bastante amplio de esta crisis, de que esta crisis es inminente, que implica actuar ya. eh, y había en ese sentido como bastante expectativa de que justamente de que ahora se tomaran estas decisiones que permitieran no solamente sembrar, digamos, el conocimiento en torno a la crisis, a los efectos que tiene, sino también a tomar compromisos reales. Y cuando hablamos de compromisos reales, hablamos no solamente de anuncios, sino también de mecanismos de implementación y de rendición de cuentas de este tipo de prácticas, sobre todo por parte de los países que son los que más generan el impacto, porque sabemos que en un contexto de desigualdad como el que vivimos, quienes generan los daños, digamos, sobre el planeta no son necesariamente quienes sufren las consecuencias de estos. Muchas veces estos efectos se exportan hacia países como los nuestros en América Latina, que más bien reciben estas inversiones o estos proyectos en teoría de desarrollo, pero que terminan rompiendo con nuestros tejidos sociales, pero también destruyendo nuestros ecosistemas. Entonces, sabemos que quienes generan los daños no necesariamente sufren las consecuencias, quienes sufren las consecuencias no necesariamente tienen la capacidad de revertirlo, o la voluntad política en muchos casos. Entonces nos encontramos con este panorama. Y dentro de este puzzle que había que armar, yo creo que la sociedad civil demostró su fuerza, ha demostrado también nos ha abierto una luz de esperanza, una mirada de esperanza de este tema, que muchas veces puede ser que nos haga caer en una situación como de decir, ¿qué hacemos? O sea, digamos, es inminente, el mundo se acaba en 20 años, ¿qué podemos hacer? Y creo que las generaciones más jóvenes nos están enseñando muchísimo, quienes son parte de los colectivos de pueblos indígenas también, pero también creo que es súper importante notar que quienes están hoy día en Glasgow no son la totalidad de las personas que están resistiendo. La gran mayoría de las personas están en los territorios y están hoy día en los territorios y están hoy día tomando acciones. Y no con esto quiero denostar a quienes están en Glasgow, todo por el contrario, sino más bien decir, hay barreras que impiden
que estas personas lleguen a estos foros, una vez que lleguen a estos foros, que accedan a estos foros, y una vez que pueden acceder, que puedan ser parte de la toma de decisiones. Entonces, por ahora creo que todavía estamos esperando las resoluciones, pero creo que ha demostrado muchísimo, y creo que la COP de alguna manera es un espejo de lo que estamos viviendo en nuestros países y a nivel nacional, en donde quienes tienen el poder no tienen la voluntad, o más bien no, o bien no tienen los medios, y quienes tienen el conocimiento, tienen la experiencia, están en la primera línea, lo están viviendo y lo están viendo, no son parte de la toma de decisiones. Entonces creo que se replican estas dinámicas, pero lamentablemente se replican en un foro que era el foro que estábamos esperando para poder tomar decisión sobre una crisis que es urgente y que requiere decisiones inminentes. Muchas gracias. Y sí, un poco continuando con eh, parte de la respuesta que mencionaste, es muy importante visibilizar el hecho de que estos espacios son multilaterales y son espacios donde se encuentran los gobiernos, las empresas y cierta población civil e indígena, ¿va? En algunos casos. Pero como lo dijiste, es muy acertado, quienes tienen el poder no tienen la voluntad de hacer los cambios. Y en esa línea también proseguiríamos a la siguiente pregunta, y cuáles son en sí las conclusiones de Global Witness en su último informe respecto a Guapinol y a Honduras, y qué respuestas esperarían ver por parte del gobierno. Quisiera retomar un poco lo que tú decías del rol de las empresas, como un ejemplo súper importante, creo, y muy ilustrativo justamente de la situación que nos estamos enfrentando hoy día, es que, por ejemplo, la delegación de quienes están defendiendo el uso de combustibles fósiles llegó a más de 500 personas, y eso es más del doble que la delegación oficial de pueblos indígenas, y más grande que la delegación que llevó en su conjunto los 8 países más afectados por la crisis. O sea, hay una sobrerepresentación del lobby, digamos, y de las empresas y de los intereses de las empresas, que muchas veces son intereses cortoplacistas y que van en desmedro de nuestro medio ambiente. Entonces creo que ese dato nos ilustra muchísimo la situación que nos enfrentamos a nivel nacional en distintos países. Honduras es uno de ellos. Creo que Honduras ha sido parte consistente de los rankings de asesinatos a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. O sea, en 2016 tuvimos 14 casos, 2017 5, 2018 4, 2019 volvemos a subir a 14 y 2020 17. Es parte de los países que más ataques ha registrado en contra de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y también vemos que hay un impacto desproporcionado hacia las mujeres y también hacia las personas de pueblos indígenas. O sea, en Honduras, 4 personas fueron asesinadas, 4 mujeres fueron asesinadas en 2020, de 17 en total, cuando nuestra escala en general a nivel mundial es de 1 de cada 10 mujeres. O sea, acá tenemos un 25% casi, son mujeres versus el 10 a nivel global o a nivel del monitoreo que estamos haciendo. Como algunas de las consecuencias que tenemos a partir del informe es justamente eso, que quienes están tomando los territorios y desplazando a las comunidades o infligiendo ataques en contra de las comunidades, no necesariamente tienen un bien común al centro, sino más bien lo que buscan son intereses particulares, intereses muchas veces, en la mayoría de los casos, vinculados a los intereses corporativos. Creo que el caso de Berta Cáceres sigue siendo un caso muy ilustrativo de cómo el Estado se confluye en sus intereses con el empresariado. eh, y yo creo que cuando se supo y se dio a conocer lo que estaba pasando y cómo se había configurado el asesinato de Berta Cáceres, que de alguna manera el Estado iba a tomar responsabilidad sobre esto. El Estado de Honduras tiene sentencias ante la Corte Interamericana por estos casos. O sea, uno de los casos es Carlos Escalera, sin ir más lejos. El caso de Berta también es otro caso ilustrativo. La situación de personas defensoras, al menos desde la óptica del sistema interamericano, es uno de los grandes
temas que tiene que abordar Honduras de manera urgente, y aún así vemos cómo la criminalización se impone en el caso de Guapinol, los desplazamientos se imponen a costa de las comunidades, de su porvenir y de sus formas de vida. Yo creo que hay un punto importante ahí cuando, por ejemplo, pensamos en lo que está pasando con las compañeras y los compañeros garífunas, o sea, cuál es o los compañeros y las compañeras lencas, qué pasa con su territorio, cuál es la significación de ese territorio y por qué no importa, o sea, no es irrelevante dónde se ubican estas personas, sino que el territorio tiene una vinculación con sus formas de vida, con la forma en la que entienden sus dinámicas sociales, y cambiar y desplazar a estas personas tiene esas implicancias. Y yo creo que en el caso de los compañeros y las compañeras de Guapinol también, el río tiene una importancia. El río es central para un montón de actividades, y un río contaminado no solamente tiene impactos sobre el medio ambiente, sino también, por ejemplo, sobre la salud de las personas, sobre cómo se configura la dinámica, de dónde se consigue agua, impacta en un montón de, cómo el tejido social se divide y se ve impactado y fraccionado por la actuación de este tipo de empresas. Entonces creo que tiene un efecto en cadena la presencia de, de estas empresas y de estos proyectos sin que no han tenido una consulta debida y que han tenido y que han generado esta situación y que han tenido han ejercido esta violencia en contra de las comunidades. Creo que es algo que nada más nos hace, y en impunidad, digamos también, creo que nos hace pensar que no hay todavía lecciones aprendidas por parte del Estado. Y que las recomendaciones que podamos hacer pasan justamente por eso, por cómo la institucionalidad se está usando hoy día, cuál es la independencia de los poderes. Creo que nos hace, más que dar recomendaciones, yo creo que nos hace cuestionar la situación actual en el país, cuál es la independencia que tiene el Poder Judicial hoy día, a quiénes está defendiendo el Poder Judicial, cómo las políticas se están o no acomodando para garantizar, en primer lugar, la vida y la integridad de las personas, pero por sobre todo el rol de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Cómo se está regulando el actuar de las empresas, por ejemplo, y qué se les está solicitando cuando se instalan en el territorio hondureño. Eh, y también creo que como comunidad internacional nos hace cuestionarnos de, bueno, eh, quiénes y quiénes están invirtiendo allá, por qué están decidiendo ir hacia allá y cómo también desde otras zonas, digamos, por ejemplo, la Unión Europea, se puede también regular o más bien incidir para que estas inversiones que tienen estas consecuencias sobre las comunidades no se lleven a cabo y no tengamos que estar siempre remediando daños, sino podamos también prevenir. Gracias. Agregar un poquito que también en cuanto al la actuación del Estado o bueno, del gobierno ahorita en la COP26 fue bastante cuestionada porque el presidente, que ya sabemos que tenemos, que es parte de un proceso dictatorial, fue prácticamente a pedir bonos verdes por una catástrofe que ha sucedido, que sucedió el año pasado, que fueron 2 huracanes que dejaron a muchas personas sin hogar y varias muertas. Y durante ese proceso hubo una mala gestión por parte del proyecto, del gobierno, perdón. Sin embargo, va a esta cumbre a sacar provecho de lo que ha pasado, pidiendo bonos verdes. Entonces, sí es muy cuestionable la actuación de nuestras autoridades dentro de estos espacios de toma de decisión. Aparte al alcalde de Tegucigalpa, que fue también parte de la delegación, le entregaron un premio. Siendo él uno de los mayores taladores de árboles aquí en la capital, y es como súper contradictorio. Entonces, solo como para agregar un poco a lo que mencionabas, que sí, justamente ahí se refleja también lo cuestionable de la
actuación de nuestros gobernantes. Y un poco también ver cómo se actúa bajo total impunidad y los acuerdos que existen entre las empresas y los gobiernos nacionales al final, ¿va? Porque así funcionan, las empresas no podrían tener tanta impunidad si el gobierno no lo permite, ¿va? Pero así funciona y es un modo operandi que lo vemos aquí en Honduras, pero se ve repetido prácticamente en todo el mundo, ¿va? Y vos, a través de Global Witness y los estudios que han hecho, lo reflejan bastante. En ese sentido, iríamos a la tercera pregunta y hablar un poco que los defensores del medio ambiente de primera línea que ejercen sus derechos de asociación y protesta contra los proyectos extractivos han sido criminalizados y asesinados en Honduras. En Guapinol y el sector San Pedro, 8 defensores llevan más de 26 meses en la cárcel y el mes que viene se enfrentan a un juicio y podría pasar décadas en prisión tras ser acusados por la Fiscalía del Estado y la empresa minera Los Pinares. En el contexto actual de catástrofe ambiental y crisis climática, ¿qué papel tienen los defensores de primera línea en la respuesta al cambio climático? ¿Y cómo crees que se pueden revertir estas tendencias de criminalización para que se celebre a quienes defienden el medio ambiente y que se protejan las fuentes de agua de las comunidades y no se les encarcele? Yo creo que esa es una súper buena pregunta sobre la que me encantaría tener una respuesta definitiva, creo, y una respuesta que realmente contribuyera a una solución definitiva, pero creo que por ahora el entender que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente están en la primera línea contra la crisis climática. O sea, esta crisis climática es inminente, es grave, nos está impactando y puede revertir de manera indefinida. O sea, y también es irreversible en muchas de sus consecuencias. O sea, justamente tú mencionabas los huracanes. eh, y siempre se ha hablado de los desastres naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres son y los impactos que tienen son a partir de cómo la humanidad ha intervenido sobre los territorios, haciendo eh, que el impacto tenga una escalabilidad mayor. O sea, ¿por qué hoy día estamos teniendo este tipo de fenómenos climáticos? Eso también es consecuencia de la crisis. Y por qué, por ejemplo, muchos territorios que antes habrían estado más preparados para enfrentar eh, un fenómeno natural de estas características, hoy día ya no puede, o sea, la tierra ya no resiste, porque hoy día las lluvias se convierten en aluviones, creo, digamos, todo esto nos hace darnos cuenta que también la crisis climática no está lejos, está a la vuelta de la esquina y nos está impactando de ayer, o sea, no es algo que tengamos que pensar hacia adelante. Yo creo que hay algo que es súper importante desde la ciudadanía y quizás un llamado a quienes están viendo esto hoy día, eh, de reconocer quienes están en esa primera línea. O sea, hay personas que hoy día están dando su vida, están postergando a sus familias, sus proyectos de vida. Sus proyectos de vida terminaron siendo eh, en la defensa en sí. Eh, y creo que tenemos que entender justamente esto, que la crisis climática no está desvinculada de una crisis de derechos humanos. O sea, si aspiramos a sociedades democráticas, sociedades justas, también tenemos que tener en cuenta este componente medioambiental porque están completamente de la mano. Y para eso entonces, si nosotras creemos que las personas defensoras son un bastión de nuestras democracias, también deberíamos poder garantizar sus derechos. Sobre todo quienes están hoy día dando la pelea frente a corporaciones, frente a poderes que son muchas veces transnacionales, van más allá de los estados, eh, y que también escalan, digamos, estas desigualdades. Entonces, creo que en términos del reconocimiento, creo que lo primero es eso, reconocer su rol y presionar para que se garantice. O sea, Honduras, por ejemplo, hoy día perfectamente podría ratificar perdón, el acuerdo de Escazú. Eso es una medida concreta que sí o sí podría tomar. Y en lo que respecta a los compañeras y a las compañeras de Guapinol, creo que refleja muy bien un patrón de comportamiento que no solamente vemos en Honduras, que lamentablemente vemos en distintos puntos del planeta y que tienen que ver con cómo acallar las voces de las personas defensoras, no solamente a las personas criminalizadas, sino también a sus familias, porque
quienes, por ejemplo, la mayoría de todos quienes están encarcelados hoy día son hombres, quienes están, y muchas veces en estos contextos son ellos quienes llevan el aporte mayor a sus familias en términos económicos, quienes acceden al trabajo fuera de la casa, y cuando estas personas están criminalizadas, eso implica que todas las dinámicas familiares se cambian, eso implica que hay familias que tienen que hoy día estar destinando recursos, tiempo, para poder llevar a cabo su defensa, eso implica un constante sentimiento de inseguridad por parte de quienes están en la lucha de Guapinol. Entonces, en la criminalización justamente apunta a esto, a callar las voces y a dar como medidas ejemplificadoras para que otras personas no la piensen dos veces si se quieren involucrar en estas luchas. Pero quienes estamos acompañando y creemos en el valor de estas luchas, creo que lo que nos queda justamente es apoyar, es acompañar, es visibilizar lo que está pasando ahí, y es también darle el reconocimiento que merecen a quienes están en esa posición, arriesgando sus vidas, arriesgando a sus familias, para defender nuestros bienes comunes, que no es más que eso, es nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro aire, nuestra agua, nuestros bosques. Entonces creo que ahí tenemos una tarea pendiente todos y todas. Sí, muy de acuerdo. Y solo así se va a poder lograr construir una justicia climática, porque justamente sucede eso, que nos malinterpretamos algunas discusiones sobre el clima y nadie visibiliza a los responsables verdaderos, que son las empresas, que son quienes han llevado o quienes nos han llevado a esta crisis climática que vivimos en estos tiempos, porque como lo decís, ya lo estamos viviendo, no es una cuestión del futuro, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en estos momentos, pues. Y solo tenemos que, bueno, sí tenemos que estar pendientes y expectantes de todo lo que sucede y exigirle justicia a quienes se les debe, quienes deben darnos la justicia que se supone que es como el Estado, y poder lograr esa justicia climática, ¿va? Responsabilizar a las empresas que son los mayores responsables de esta crisis. Y bueno, no sé si tenés otros comentarios que agregar, sino para ir como finalizando. No, más bien agradecer el espacio y también instalar la posibilidad de instalar estas discusiones. Yo creo que Honduras ha tenido y ha dado ejemplos de sociedad civil organizada, fuerte, creativa, y que ha podido revertir muchas de las decisiones que se han tomado sobre la base de la fuerza de movilización que tiene. Yo creo que eso también es importante destacarlo, eh, como no solamente hablar del problema, sino también que la solución reside. No quiero decir que la solución reside en la gente, porque reside en quienes hoy día están generando los daños, pero cuando tenemos una sociedad civil despierta, activa, que está dispuesta a poner el bien común al centro, creo que también tenemos esperanza. Yo creo que en Honduras es importante también destacar que la gente también recibe parte de ese cambio en el minuto en el que quienes están empujando las transformaciones lo están haciendo de manera colectiva y de la mano con las comunidades y las personas que están más impactadas y más afectadas por estas problemáticas. Así es. Bueno, muchas gracias, Francisca. Y a todas las personas que están viendo esta transmisión, les pedimos que sigan atentos a lo que está sucediendo en estos momentos con el juicio de los 8 compañeros de Guapinol y el sector San Pedro, que está previsto que comience el 1 de diciembre de este año. Y bueno, solamente agradecer el espacio y estar pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.